Capítulo 13. Harry se despertó con un murmullo de voces, un dolor profundo en todo el cuerpo y un peso inesperado sobre el pecho. Un gemido escapó de su garganta y el murmullo cesó, siendo reemplazado por un grito a Madame Pomfrey. El peso en su pecho se movió y empezó a hablar con voz preocupada. Harry, espera un momento. Madame Pomfrey viene a revisarte, ¿de acuerdo? Conocía esa voz. Su garganta se negaba a formar correctamente los sonidos que quería y solo graznó una sílaba del nombre de Hermione. Esa chachach. Estoy aquí, Harry. Sentía dedos deslizándose por su cabello e intentaba abrir los párpados, pero lo sentía como si fueran de plomo. Todo su cuerpo temblaba y se contraía y se sacudía ocasionalmente, pues las secuelas del Cruciatus aún no tenían bajo su control. Señorita Granger, necesito que se baje del señor Potter para poder examinarlo. La voz de Madame Pomfrey sonó desde arriba. Harry sintió que el peso de su pecho se movía y se aliviaba al moverse la cama ligeramente. Un momento después, sintió que la magia lo inundaba, buscando heridas en su cuerpo. Bueno, señor Potter, sus huesos rotos se están curando bien. Necesitará ejercitar la mano y la rodilla con cuidado durante la próxima semana para asegurarse de que no haya problemas en el futuro. La herida de su espalda ha cerrado bien, aunque me temo que le quedará una cicatriz. Harry intentó encogerse de hombros para indicar que otra cicatriz no era un problema grave, pero no estaba seguro de haberlo conseguido. El daño en su garganta requiere otra poción y necesita hablar lo menos posible. También tengo otra poción analgésica para aliviar el dolor que siente. Me temo que no aliviará el dolor que siente por el Cruciatus, nada lo hará. Esa asquerosa maldición es imperdonable por algo y solo el tiempo le ayudará a recuperarse. Se quedó en silencio un momento y Harry sintió que le presionaban un frasco contra los labios. Tragó el contenido con entusiasmo, para variar, ya que estaba listo para sentir alivio en cualquier lugar. Después de beber ambas pociones, Harry finalmente logró abrir los ojos. Pudo ver a Madame Pomfrey de pie junto a la cama observándolo atentamente. Justo detrás de ella estaba Hermione, con aspecto ansioso. Harry intentó sonreír para tranquilizarlo, pero tenía la persistente sospecha de que sonó como una mueca. Hermione y Madame Pomfrey, desde luego, no parecían consoladas en absoluto, por lo que podía ver. Avergonzado por su enfermedad, Harry intentó distraerse mirando a su alrededor. Al parecer, Madame Pomfrey había instalado biombos alrededor de su cama, lo que le daba una vista bastante monótona hasta que un destello rosa apareció en su campo de visión. Harry se quedó paralizado al fijar la mirada en la madre de su ahijado. Al ver su sorpresa, Hermione intentó ayudarlo. Harry, te presento a Laure Tonks. Ella y el Lore Montrose han estado de guardia aquí esta noche para evitar que te molesten. Harry se recuperó mientras Hermione hablaba y asintió levemente al saludo de Tonks. Gocher, señor Potter, esperamos que Madame Bones vuelva en cualquier momento. Volvió al ministerio para interrogar a los canallas que capturó. Excelente trabajo anoche, por cierto. El tono de voz de Tonks era un poco intimidado y demasiado respetuoso para el gusto de Harry. Un placer. Tonks. Harry, por favor. Hablar aún le costaba con todo el daño que el Cruciatus le había causado al sistema nervioso, pero a Harry le complació notar que su garganta al menos ya podía emitir algo más que un graznido. Tonks frunció el ceño ante la respuesta de Harry antes de mirar al otro lado de la cama. Bien, tenías razón, dijo ella con mal humor. Harry siguió la mirada de Lore y se encontró con una Hermione de aspecto satisfecho. Ante la sorpresa de Harry, Hermione empezó a explicar. Laure Tonks me hablaba, bueno, bromeaba conmigo. Me preguntó si estaba segura de querer seguir saliendo contigo, ya que después de anoche, ibas a envanecerte. Hermione tenía dificultades para hablar de los acontecimientos posteriores a la tercera prueba y, considerando lo que había presenciado, eso probablemente significaba que había entrado en el pensadero. Le dije a Laure Tonks que no cambiarías por una pelea con un mago oscuro y me dijo que no conocía a adolescentes. Le dije que no te conocía. Acordamos ponerlo a prueba haciéndote tratarte con excesiva deferencia. Le dije que le pedirías que dejara de hacerlo de inmediato.
La sonrisita de suficiencia de Hermione regresó a su rostro cuando terminó de contarle a Harry su conversación antes de que despertara. Debería haber sabido que lo conocerías tan bien, dado que ya se acuestan juntos, replicó Tonks, demostrándole a Harry que su cuerpo podía estar dañado, pero que aún era capaz de sonrojarse. Hermione se había puesto aún más roja y farfullaba palabras incompletas. No, estoy haciendo eso, logró decir Harry. Había extrañado esa sonrisa maliciosa que Tonks solía ponerle al despertar, y ahora se preguntaba por qué. Puede que no estuvieras en tus cabales, Loverboy, pero el viejo Montrose y yo pasamos la noche viéndolos acurrucarse juntos. No sabía que McGonagall permitiera ese tipo de cosas, o habría pedido que me recluyeran. Tonks se lo estaba pasando bomba bromeando con los dos adolescentes. Sin embargo, Hermione se apresuró a defender a su profesora favorita. La profesora McGonagall no toleraría ningún comportamiento inapropiado. Ya oíste a Madame Pomfrey, solo se debió a circunstancias especiales y a una experiencia traumática. La voz de Hermione se volvió un poco estridente al final, pero Tonks simplemente sonrió con suficiencia. ¿A quién intentas convencer, Hermione?, preguntó. La mirada boquiabierta de Hermione habría divertido a Harry en cualquier otro momento, pero su angustia al referirse a los sucesos de la noche anterior era más importante, en su opinión. Estableciendo contacto visual con Hermione, preguntó de la forma más concisa posible, pensadero. Hermione pareció conmocionada al recordarle lo que había visto. Ay, Harry, lo siento mucho, pero solo quería saber qué te había pasado y no pareció importarte que entraran los demás. No, enojada. Papá, ¿estás bien? Ambas mujeres miraban boquiabiertas al joven, que estaba tan herido que apenas podía hablar, y preguntaban si alguna de ellas estaba bien. ¿En serio, Harry? No, no estoy bien. Anoche vi cómo te torturaba ese sádico asqueroso y no pude hacer nada para ayudarte. Casi te mueres anoche, Harry, y eso me aterra. Al ver las lágrimas en sus ojos, Harry levantó un brazo tembloroso para consolarla. Hermione simplemente tomó su mano y la empujó suavemente hacia el colchón, pero no la soltó. Si quieres ayudarme, tendrás que concentrarte en ti mismo por una vez. Necesito que te mejores, ¿de acuerdo? Harry intentó apretarle la mano y asentir antes de decir, de acuerdo. ¿Cuándo es la boda? Harry y Hermione salieron de su pequeño universo privado y lanzaron miradas fulminantes a Lore, sonriente e inmaduro. Sin embargo, el comentario rompió el tono serio, y Hermione y Tonks unieron fuerzas para entretener a Harry mientras éste permanecía en cama. Tonks se pasaba la mayor parte del tiempo contando historias, presumiendo de su talento para la transformación y bromeando con los dos adolescentes, mientras Hermione le cogía la mano y, de vez en cuando, le apartaba el pelo de la cara. Hubo un momento en que Hermione le dijo a Harry que aprobaba que la llamara Mi, a pesar de su antigua aversión a cualquier abreviatura de su nombre. Harry no quería decirle que no había sido su intención ponerle un apodo mientras Tonks escuchaba y simplemente le sonrió. Tonks y Hermione siguieron hablando hasta que Harry se durmió, exhausto. Después, las dos mujeres hablaron en voz baja para pasar el rato. La siguiente vez que Harry despertó, estaba solo. Sin embargo, su soledad no duró mucho, pues Madame Pomfrey entró apresuradamente por las cortinas de privacidad. ¿Cómo se siente, señor Potter?, le preguntó, con la varita ya desenvainada y lanzando hechizos a cada parte de su cuerpo. Bien. La varita de la sanadora se detuvo mientras miraba fijamente a su paciente. Veo que al menos estás lo suficientemente bien como para darme esa respuesta tan ridícula, sollozó antes de continuar con su trabajo. Sin complicaciones. Eso está bien. Haré que alguien te traiga la cena y espero que te la comas toda. Terminó con una mirada severa que a Harry le pareció totalmente innecesaria. Tenía tanta hambre que podría comerse un caballo. Además, a pesar de mis protestas, Madame Bones está aquí para hablarte de lo ocurrido anoche. Considerando lo sucedido, no puedo oponerme a ella. Harry simplemente sintió. Winky le trajo la cena, cuyos ojos se llenaron de lágrimas cuando su amo graznó con dificultad su agradecimiento.
Resultó que los errores tuvieron la paciencia de esperar al menos a que Harry comiera algo antes de entrar a hablar con él. Señor Potter, me alegra verlo despierto. Me acompañan los errores a Clevold y Davers. Han asumido su protección, que ya estaba a cargo de los errores Montrose y Tonks. Entiendo que aún no está dispuesto a una conversación larga, así que seré lo más breve posible. El tono de Madame Bones era enérgico y serio. Era evidente que realmente quería terminar con esto rápido. Hemos interrogado al hombre que se hacía pasar por el Lord Moody. Resulta que era Bartemius Crouch Jr., hijo del señor Crouch, juez del torneo. Es un mortífago convicto que creíamos muerto en Azkaban. Obviamente, logró escapar. Admitió haber confundido el cáliz de fuego y haber inscrito su nombre en nombre de una cuarta escuela ficticia. Su intención era guiarlo a la victoria para que llegara a la copa, que él había convertido en un traslador, antes que los demás campeones y fuera entregado a su amo. Puede enorgullecerse de haber demostrado ser tan competente que no tuvo que hacer nada para ayudarlo a ganar, y de hecho envió una advertencia a ya saben quién. Madame Bones fue interrumpida por Harry, que alzó una mano temblorosa. Su nombre es Tom Marvolo Riddle. Harry le dijo con la mirada más severa que pudo. Los tres agentes de la ley quedaron desconcertados por un momento. Eso me lleva a una de las preguntas que necesito hacerte. ¿Cómo sabes tanto sobre tus aves? Me dijiste, segundo año. Recuerdo, los errores no tardaron en darse cuenta y Davers fue a ver si Madame Pomfrey les prestaría unos viales. Bones aprovechó para hacerle otra pregunta a Harry. También me preguntaba cómo sabías que estaba vivo, pero si te hablaba en segundo año, creo que tengo la respuesta. La pregunta entonces es, ¿cuántas veces te has enfrentado al que estés dispuesto a darnos recuerdos? Harry se tomó un momento para pensarlo. 5. Bones pareció sorprendido. Cuando pasó esto, casi gritó. Un peligroso mago oscuro andaba suelto sin que ella lo supiera, y no se lo tomaba bien no haberlo sabido hasta la noche anterior. Ayer, segundo año, 2 veces, primer año, el hueco de Godric. Los recuerdos no eran agradables y ya amenazaban con abrumar a Harry, pero luchaba contra ellos para obtener las respuestas. ¿Recuerdas el ataque original? ¿Cómo? Solo tenías 1 año. Bones estaba segura de que le estaban contando un cuento. Los niños simplemente no recordaban ese tipo de cosas. Dementores. La directora del DML se sintió mal. Había olvidado que no estaba hablando con una niña normal. Los dementores desenterraban los peores recuerdos, y para Harry Potter, ese probablemente sería ese ataque. Si Potter estaba dispuesto a dárselo, ella lo aceptaría con gratitud. Cualquier cosa que pudiera ayudar a destruir a este loco era más de lo que tenían la última vez, y este recuerdo podría contener una pista. ¿Qué pasa con Sirius? Harry decidió seguir adelante. Madame Bones pareció recordar dónde estaba y continuó la historia. Peter Pettigrew también fue entrevistado. Nos contó los sucesos del año pasado, así como los que rodearon el final de la última guerra. Eso, sumado a su mera existencia, debería dar derecho a Sirius Black a una exoneración. Lamentablemente, el ministro se niega a permitir un nuevo juicio a pesar de las pruebas que ahora tenemos de los 2 mortífagos detenidos que se suponía que estaban muertos, además de su testimonio. Me temo que necesitaremos un nuevo ministro de magia y que se reemplace a casi la mitad del Visengamot antes de que siquiera vean los casos que queremos llevar a juicio. Años después, Madame Bones recordaría la mirada pensativa que se dibujó en el rostro de Harry Potter. El hecho de que de repente sintiera que tal vez, solo tal vez, este adolescente podría lograr lo que ella solo podía soñar la obligó a ser más franca de lo habitual. El ministro está haciendo todo lo posible para suprimir cualquier mención del regreso de Yuka en Riddle. No se entregó el profeta esta mañana, ya que miembros de la oficina del ministro confiscaron toda la edición y amenazaron con cerrar el periódico. Quienes hablan de anoche están amenazados con perder sus trabajos. A mi propio departamento le han retirado la mayor parte de sus fondos, lo que nos impide implementar las medidas que queríamos. Ni siquiera puedo investigar si alguien está contribuyendo a estas decisiones. Madame Bones solía ser más cuidadosa con sus palabras,
pero su frustración la desbordaba, alimentada por el temor real de que, el año que viene, por estas fechas, ella y Susan pudieran estar viviendo bajo el yugo del emperador Voldemort. Hablaré de Gringotts. Vendí, basilisco. Donaré las ganancias, dijo Harry entre dientes. Sabía que el dinero le vendría bien. Sin embargo, Madame Bones no estaba dispuesta a aceptarlo. Señor Potter, debería quedarse con ese dinero. Aún es joven y podría serle de gran ayuda cuando esté listo para comenzar su vida después de Hogwarts. No le había dicho eso para conseguir dinero, pero Harry estaba listo para ella. Ustedes, deténganse, yo, no, tengo que hacerlo. El jefe del DMLS quedó boquiabierto al ver al joven que la fulminaba con la mirada, con la mayor intensidad posible gracias a sus músculos. Eso es tristemente cierto. Aceptaré tu donación con gratitud y prometo que la utilizaremos lo mejor posible. Debo advertirte que mi gratitud no se extenderá a favores si alguna vez infringes la ley. La mirada de Harry se intensificó. No, Malfoy, susurró. Por suerte para la ahora avergonzada Madame Bones, Travers finalmente regresó. Lo siento. Al parecer, Pomfrey le envía los viales vacíos a la maestra de pociones para que pueda conseguir los repuestos lo antes posible. El muy canalla estaba intentando por todos los medios evitar dármelos. Traje una docena por si acaso. Miró a su alrededor, en la zona aislada de la enfermería. ¿Está bien, jefe? Su superior gruñó y le arrebató los viales de la mano para empezar la recuperación de recuerdos. Cuando terminaron, los tres héroes agradecieron a Harry su ayuda y lo dejaron solo. Harry descubrió que el encuentro lo había dejado completamente agotado y volvió a dormirse. Harry no salió de la enfermería hasta el día del banquete de despedida. Durante todo ese tiempo estuvo encerrado tras cortinas y bajo la protección de un ore voluntario. Estar a la fuerza fuera del ojo público fue más una experiencia relajante que frustrante para la celebridad, incluso más de lo habitual, ya que esta vez había ganado el torneo. No se sentía solo, ya que Luna y, sobre todo, Hermione eran visitantes frecuentes. Su primera visita había sido especialmente memorable. Hermione y Luna entraron al día siguiente de la visita de Madame Bones y Harry se alegró enormemente de volver a ver a su amiga y novia. La visita empezó tal como se esperaba, con muchos abrazos y palabras tranquilizadoras de que estaba bien, algo que ninguna de las dos creyó. No se volvió extraño hasta que Luna sacó el correo que había recibido para él. Hedwig trajo esto ayer. Tenía un poco de sangre, pero parecía estar bien. Así que supongo que se lo quitó a la lechuza que debía entregarlo. La carta resultó ser un ejemplar del Profeta de la edición bloqueada con una nota muy breve. Acosar gracias. Rita. El artículo de portada ofrecía un relato extremadamente detallado de lo ocurrido la noche de la resurrección de Riddle, lo que para Harry significaba que su reportero menos favorito había encontrado la manera de traerlo a la memoria. Harry simplemente le pasó el periódico a Hermione para su álbum de recortes una vez que lo leyó. La verdadera sorpresa llegó con la edición de ese día de El Profeta. Su portada era un relato elogioso del éxito de los estándares educativos de Hogwarts y de cómo habían permitido que incluso un mago mediocre ganara el prestigioso torneo de los Tres Magos. La siguiente noticia importante era que había habido un cambio de liderazgo en El Profeta. El editor anterior y varios reporteros habían sido despedidos por comportamiento sedicioso de los dueños. Harry no dudó ni por un instante de que estos dueños eran mortífagos adinerados. Les contó a las chicas su conversación con Madame Bones, contento de poder hablar con mucha más facilidad que el día anterior. Su conversación y las conclusiones posteriores fueron desalentadoras. Harry tuvo que quedarse en la enfermería hasta el día del banquete de despedida. Justo antes de que Harry saliera de la enfermería, Madame Pomfrey le comunicó que la ceremonia de entrega de premios del torneo sería esa misma noche durante la cena. Hermione y Luna habían pasado por la enfermería a recoger a Harry antes de dirigirse al gran comedor y prometieron que se asegurarían de que Harry no se saltara su reconocimiento público ante las protestas balbuceantes del campeón en cuestión. ¿En serio?
Harry, ¿vas a intentar convencernos de que no te saltarías la ceremonia de premios ni aunque creyeras que puedes salirte con la tuya? La mirada perdida de Harry delataba que seguía pensando en invocar su saeta de fuego y alejarse lo más posible de cualquier ceremonia de premios. Vamos, Harry, mejor acaba con esto cuanto antes. Solo te pueden dar la copa una vez. Son declaraciones como esa las que me ponen extremadamente nervioso, ya que algún idiota del ministerio intentará hacer eso de todos modos. Dos chicas riendo agarraron a Harry de los brazos y lo sacaron de la enfermería, o lo llevaron a su destino, según a quien le preguntaras. La directora la siguió, negando con la cabeza, divertida. Para cuando llegaron al gran comedor, las chicas ya no arrastraban a Harry. Harry tenía un brazo alrededor de los hombros de Hermione, que ella le devolvía con un brazo alrededor de la cintura. Con la otra mano, él le daba un codazo a Luna en el costado, mientras ella se divertía muchísimo ideando añadidos cada vez más ridículos para la ceremonia de premios que quería sugerirle a Bagman. Cuando el trío entró en el gran comedor, Harry se dio cuenta de varias cosas. Primero, que nunca había pensado en cómo estaría decorado el comedor en un año sin Copa de las Casas y sin muertos. Podría haber previsto los estandartes negros con el escudo de Hogwarts que colgaban donde solían colgar los de la casa ganadora. Nada lo habría preparado para el enorme estandarte color crema con un dragón negro atravesado por una espada roja que colgaba detrás de la mesa de profesores. Una mirada a la sonrisita petulante de la profesora McGonagall convenció a Harry de que su jefa de casa le estaba gastando una broma. La próxima vez será algo más que un poco de afecto público, pensó la profesora en la mente aturdida de Harry. La segunda fue que había subestimado lo que significaría para él ganar el concurso por completo para el resto de los estudiantes. Los alumnos de las tres escuelas estaban de pie y vitoreaban a gritos. Harry solo tuvo que agradecer que los gemelos Weasley no pudieran presentarlo como de costumbre debido al ruido. Finalmente, Harry se dio cuenta de que llevaba días sin poder actuar y que probablemente no le habían dado la más mínima explicación, y que pronto lo acosarían para obtener cualquier detalle. Le lanzó a su novia una mirada suplicante, que ella ignoró mientras ella y la chica a la que empezaba a considerar su hermana adoptiva lo arrastraban hasta la mesa de Gryffindor, donde los vítores eran más fuertes y varios de sus compañeros ondeaban banderas a juego con el estandarte detrás de la mesa principal. Los vítores finalmente cesaron cuando Dumbledore se levantó y levantó las manos para pedir silencio. Gracias a todos por la entusiasta recepción del señor Potter, comenzó Dumbledore. Hemos llegado al final de otro año y espero que todos se hayan enriquecido con más conocimientos y amigos. Por supuesto, también hemos llegado al final de otro día y creo que sería mejor cenar antes de que los viejos los aburramos con nuestros discursos. Coman. Tras la última exclamación de Dumbledore, la comida apareció en los platos de todos. Tras llenar su plato, Harry realizó su habitual comprobación de aditivos extraños. Fue difícil hacerlo disimuladamente, ya que resultó que Harry había acertado al predecir las reacciones de sus compañeros. A su lado, Luna y Hermione se esforzaban valientemente por evitar que el grupo de curiosos lo invadiera, pero tuvieron poco éxito hasta que llegaron refuerzos, dos Weasley armados hasta los dientes con productos de broma. Los fuertes estallidos, los repentinos cambios de color, los olores extraños y las extrañas transformaciones pronto hicieron que toda la horda de entrometidos buscara otro sitio donde estar. Gracias a los dos, dijo Harry con clara gratitud en su voz. No hay problema, hermanito. Mamá nos habría dejado sin nada al llegar a casa de todas formas. La actitud despreocupada de los gemelos no se reflejaba en sus ojos mientras se sentaban frente al trío y llenaban sus platos. Las travesuras y risas de los mejores bromistas de Hogwarts, y el hecho de que hubiera comida, aseguraron que Harry al menos pudiera cenar en paz, bueno, toda la paz posible con Fred y George intentando distraerlo. Cuando terminaron los platos, Dumbledore se puso de pie de nuevo y esperó a que el comedor se tranquilizara. Una vez seguro de tener la atención de todos, extendió los brazos y comenzó su discurso. Como dije antes de sentarnos a disfrutar de esa excelente cena, espero que hayan ganado amigos y conocimientos este año.
Creo que han presenciado hazañas de magia y amistad dignas de emular por parte de quienes más les pedimos este año. Me refiero, por supuesto, a nuestros 4 campeones y les pido que suban ahora mismo. Hubo una ulide de aplausos cuando Dumbledore hizo una pausa para dar tiempo a los campeones a acercarse a la mesa principal. Harry se levantó con menos presión que en Halloween, pero aún temiendo la caminata que les esperaba. En la tarima, Harry se encontró entre Flair y Cedric, quienes saludaron y felicitaron en voz baja. Harry devolvió el saludo y, al mirar a los rostros vueltos hacia arriba, se encontró con su tono de marrón favorito que lo observaba. La sonrisa comprensiva en el rostro de Hermione lo motivó a parecer feliz de estar allí arriba, como un cerdo en una subasta. Dumbledore les permitió a todos observar a los campeones antes de continuar. Para cada competidor tenemos una medalla que declara su selección como campeón. Estas serán entregadas por el señor Bagman y el señor Weasley en nombre del Ministerio de Magia. Bagman se acercó a los campeones, saludando alegremente a la multitud, mientras Percy se acercaba rápidamente por detrás sosteniendo un cojín morado con 4 medallas de plata. Primero a la señora Fleur Delacour, quien representó con gran éxito a la Academia Beauxbatons. Bagman se acercó a ella y le colgó una medalla al cuello antes de estrecharle la mano con entusiasmo. A Harry no le pareció que Fleur luciera ni la mitad de entusiasmada que Bagman, así que rápidamente regresó a la fila junto a Harry, junto al señor Víctor Kram, quien hizo todo lo posible por el Instituto Durmstrang. Kram simplemente parecía hosco al aceptar su medalla, y Harry esperaba que al buscador mayor le doliera saber que había sido derrotado. Karkaroff ya estaba misteriosamente ausente y Harry estaba seguro de que su cuerpo aparecería en cuestión de semanas. En tercer lugar, el señor Cedric Diggory, quien representó a nuestro propio colegio Hogwarts. Cedric tenía un futuro brillante como político, pues sonreía radiantemente y lograba aparentar lo mismo, tanto para Bagman como para el público. Por fin, al ganador del torneo de los 3 magos de este año, Harry Potter. Harry estrechó la mano de un radiante Ludo Bagman mientras le colgaban del cuello la medalla, inesperadamente pesada. Tenía la persistente sensación de que el entusiasmo de Bagman significaba que acababa de saldar sus deudas de juego. Cuando Harry se apartó del antiguo golpeador, vio a Dumbledore esperando detrás del hombre con la copa de los 3 magos. Además de tu medalla, Harry, tengo aquí para ti la copa de los 3 magos. Harry tuvo que obligarse a sí mismo a tomar la copa de las manos de su director. Hasta entonces, solo había tenido muy malas experiencias con esa cosa. Una vez que la tuvo en sus manos, Harry se sintió un poco inseguro de qué hacer. Siendo honesto, nunca había querido la copa. Decidió hacer lo que había visto hacer a los futbolistas en la tele y la levantó sobre su cabeza. Resultó ser la decisión correcta, ya que el contingente de Hogwarts estalló en vítores y los demás colegios aplaudieron cortésmente. Después de unos momentos, Harry sintió que sus brazos empezaban a temblar y volvió a bajar la copa. Dumbledore dio un paso al frente de nuevo, esta vez sosteniendo un gran saco. La última parte de tu premio, Harry, 1000 galeones. Harry aceptó la bolsa de dinero del director con la mayor gracia posible. Esto se vio facilitado por su conocimiento de la llegada de Sortilegios Weasley. Allí de pie, con sus ganancias en la mano, Harry las levantó una vez más y dejó a sus compañeros vitorear hasta quedarse roncos. Esta vez, sus brazos tardaron aún menos en temblar y Harry bajó rápidamente sus premios. Se sorprendió al encontrar brazos rodeándolo a ambos lados. Cedric y Fleur le sonrieron mientras lo sujetaban antes de saludar a la multitud con los brazos que no lo sostenían para disimular que lo sostenían. Gracias a todos por su entusiasta apoyo a los campeones este año. Mañana nuestros invitados se marcharán antes de que ustedes suban al expreso de regreso a casa, así que asegúrense de bajar a despedirse. Seguro que querrán estar bien descansados tanto para eso como para la reunión con sus familias, así que a trotar. Buenas noches. Dumbledore concluyó la ceremonia con bastante pulcritud y algunos estudiantes, sobre todo los de las mesas de Ravenclaw y Slytherin, comenzaron a levantarse y marcharse. Cran condujo al contingente de Durmstrang fuera del comedor en una marcha casi militar.
Gryffindor y Hufflepuff parecían más reacios a obedecer las órdenes del director, mientras varios estudiantes de Beauxbatons salían del castillo hacia su carruaje. Al final, solo quedaron los amigos de los tres campeones en el escenario, cuando incluso el profesorado se escabulló. Hermione subió corriendo los escalones del estrado para agarrar a Harry, quien claramente se había excedido un poco. Harry se sorprendió de la rapidez con la que Cedric se apartó y le lanzó una mirada inquisitiva. Harry, amigo, solo un pequeño consejo, no hagas enfadar a Hermione hasta el punto de que te dé una bofetada. Harry parpadeó una vez antes de volver la mirada hacia su ruborizada novia. Hermione apoyó la cabeza en su hombro y se negó a mirarlo a los ojos. Cedric, la vi golpear a Malfoy hacia el final del tercer año. «Pero, ¿qué demonios pasó para que te pegaran así?», preguntó, sintiendo que Hermione lo apretaba ligeramente. «Ah, bueno, intenté visitarte en la enfermería. Estabas inconsciente, pero Hermione estaba allí. Intenté decirle que estaba allí para disculparme contigo por haberte aturdido con ese traslador después de que me salvaste la vida, pero antes de que pudiera explicarme, me dio una bofetada y me desahogó contándome lo sucedido», dijo Cedric con una leve sonrisa, mientras Fred y George reían a carcajadas de fondo. «Si tienes razón sobre lo que pasaste donde quiera que te llevara esa cosa, entonces entiendo por qué estaba tan molesta, incluso si Madame Pomfrey tuvo que usar el ungüento para moretones». Harry sentía una opresión en las costillas. Sabía que a Hermione todavía le molestaba oír a la gente hablar de lo sucedido después de la tercera prueba. Harry necesitaba una distracción y sabía exactamente dónde encontrarla. «Oye, Greg, Ford, ven aquí». Los dos pelirrojos corrieron y saludaron con la misma saña. «Sí, poderoso campeón, ¿nos llamaste?». Harry simplemente negó con la cabeza con una leve sonrisa. «Sí, inconformistas. Toma esto». Harry le puso el saco de galeones a Fred. «Es para tu tienda de bromas. Quiero que te pongas a inventar». Fred y George habían estado a punto de hacer una serie de bromas sobre que Harry los usara como mulas, pero ahora estaban boquiabiertos. Hermione ya no apretaba las costillas de Harry mientras se inclinaba hacia atrás para mirar a su novio con sorpresa. «Harry, ¿hablas en serio?». La voz de George temblaba. «Eso es un montón de dinero, hermanito. Todavía conservo mi herencia y lo que gané vendiendo el cadáver del colacuerno. La verdad es que no necesito los 1000 galeones extra que tengo guardados en mi bóveda. Además, estoy seguro de que hacer reír a todos juntos vale mucho más que eso. Bueno, a todos menos a Sonko, supongo. Por si fuera poco, me llaman hermano. Si tengo los medios para hacer realidad el sueño de mis hermanos mayores, debería hacerlo, ¿no?». Harry le sonrió. Los gemelos apenas pudieron balbucear un agradecimiento, mientras sus ojos se ponían vidriosos al imaginar las posibilidades que se les abrían. «Creo que te arrepentirás de eso el año que viene, Harry», le dijo Cedric con una sonrisa mientras los gemelos estaban en su propio mundo. «¿Y eso por qué?», quiso saber Harry. «Bueno, digámoslo así, no seré prefecto de Gryffindor el año que viene». La sonrisa de Cedric, de alguna manera, se ensanchó aún más. Harry estuvo a punto de protestar diciendo que no sería prefecto, pero como su única justificación se basaba en su futuro, lo ignoró. Todos se enterarían tarde o temprano, y después de cómo se había comportado Ron este año, a Harry no le molestaba crearle trabajo extra. Estaba seguro de que podría conseguir que los gemelos se relajaran frente a Hermione, quien parecía horrorizada ante las implicaciones de finalmente lograr una ambición que había albergado en su corazón desde primer año. «Quizás deberíamos adelantarnos y llevar a todos a la cama», sugirió Harry con una leve sonrisa. Todos estuvieron de acuerdo y, tras despedirse de los estudiantes de Hufflepuff y Beauxbatons, el trío y una pareja de gemelos, aún más tranquilos, subieron las escaleras. Dejaron a Luna en la sala común de Ravenclaw y los 4 Gryffindors regresaron a su torre para la primera noche de Harry. Con los gemelos distraídos y el expreso saliendo a la hora de comer, no hubo fiesta para celebrar que Harry hubiera traído la copa a la torre. Los gemelos prometieron compensar a Harry el año que viene, por mucho que Harry insistiera en que no era necesario, antes de subir a dormir y, presumiblemente,
asegurarse de que el oro estuviera guardado a salvo en sus baúles, de forma que su madre no pudiera encontrarlo. Harry abrazó a Hermione para darle un beso de buenas noches y la vio subir las escaleras hacia el dormitorio de las chicas. Luego subió a su habitación, dejando caer la copa de los 3 magos sin contemplaciones en su baúl antes de prepararse para ir a la cama y quedarse dormido. Hermione despertó con un grito fuerte. Tenía la piel fría y húmeda y el corazón latía con fuerza. Era la misma pesadilla que había tenido todas las noches durante la última semana, desde que vio el recuerdo de Harry en el pensadero. En sueños, veía y oía a Harry gritar bajo el Cruciatus y, al igual que en el pensadero, no podía hacer nada. Sabía que era solo su subconsciente intentando procesar lo que había visto, pero eso no le facilitó el despertar cuando el remolino de colores no alejó a Harry de esa última maldición verde y vio su cuerpo caer inerte al suelo. De hecho, la única noche que no había tenido la pesadilla fue la primera noche que durmió en la enfermería. Supuso que era porque había tenido a Harry tan cerca que ni siquiera su subconsciente podía ignorar que estaba bien. La respiración de Hermione comenzaba a calmarse ahora que había vuelto al mundo de la vigilia y su lado racional podía tomar el control. Por desgracia, no podía quitarse de la cabeza la preocupación de que algo le pasara a Harry. Con una última advertencia para sí misma de que aquello era irracional, se levantó de la cama y se puso las zapatillas y la bata. Silenciosamente, salió de su dormitorio y bajó las escaleras antes de dirigirse al dormitorio de los chicos. Con la mano en el pomo de la puerta del dormitorio de los chicos de 4º año, Hermione dudó un momento. Su afán por asegurarse de que Harry estuviera bien venció rápidamente a su sentido del decoro y abrió la puerta con cuidado. Sabía, por anteriores incursiones en ese dormitorio para despertar a Harry y a Weasley, cuando aún eran amigos de la pelirroja, exactamente donde estaba su cama. De todos modos, encendió su varita con una luz tenue, pues también sabía que el suelo no era precisamente fácil de limpiar. Cuando llegó a la cama de Harry, abrió las cortinas y casi gritó cuando una mano la atrajo hacia adentro y una luz brilló en su rostro. Hermione. Harry parecía aturdido por haber despertado recientemente. La luz se había apagado. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estabas porque tuve una pesadilla. La sorpresa de Hermione la estaba llevando a una honestidad descontrolada. Harry, me mataste del susto cuando me arrastraste así. ¿Cómo supiste que estaba aquí? He estado poniendo barreras alrededor de mi cama desde que supimos que Weasley sabía de los dragones. Los hiciste tropezar y pensé que era él intentando lanzar un último hechizo. Quería asustarlo un poco. Lamento que hayas sido tú. Mientras Harry respondía, sus brazos rodearon a Hermione para consolarla y ella se relajó en el abrazo. Está bien, Harry, suspiró, sintiendo que su cuerpo empezaba a relajarse. ¿Te importa si nos acurrucamos un rato antes de que vuelva? Sintió un beso en la coronilla. Claro que no. La pareja pasó varios minutos abrazados y al final ninguno de los dos se dio cuenta de que se habían relajado y dormido. Nota del autor: cuando Harry dice mi, lo pronuncia como mi, ya que es una abreviatura de Hermione. Te dejo a ti decidir si la sangre en el pico y las garras de Hedwig provino de otra lechuza o de uno de los lacayos del ministro. Capítulo 14. A la mañana siguiente, 2 adolescentes bien descansados se despertaron y se sonrojaron por la posición en la que se encontraban. Fue Hermione quien disipó la incomodidad inclinándose y besando suavemente a Harry. Buenos días, mi campeón, dijo en voz baja. Harry sonrió felizmente y respondió con la misma suavidad. Buenos días, mi lady. Harry no tenía prisa por levantarse de la cama, pues estaba perfectamente cómodo. Hermione, en cambio, sabía que tenía que volver al dormitorio de las chicas. Un rápido Tempest reveló que ya eran más de las 8:30. No había posibilidad de que nadie estuviera despierto entre allí y su cama. Cuando le planteó el problema a Harry, vio cómo fruncía el ceño en señal de concentración. Harry se ve tan atractivo cuando piensa. Los pensamientos de Hermione le estaban provocando reacciones curiosas. Por suerte, Harry no se dio cuenta,
aunque ella se preocupó un instante cuando su rostro se iluminó. Winky, dijo con firmeza. Con un suave chasquido y una reverencia, Winky apareció entre las cortinas de la cama de Harry. ¿Qué puede estar haciendo Winky por el amo Harry?, preguntó con su habitual voz chillona. Winky, ¿podrías llevar a Hermione a su cama para que nadie se dé cuenta? Winky asintió con entusiasmo. Winky servirá, señorita, por favor, tómele la mano. Hermione, sorprendida, obedeció y, tras una breve sensación de presión, se sentó sola en su cama. Ah, eso tiene posibilidades si alguna vez queremos ir más allá. Sacudiendo la cabeza, Hermione se levantó de la cama y se preparó para el día. De vuelta en el dormitorio de chicos, Harry también se preparó para el día. A su alrededor, sus compañeros de cuarto intentaban desesperadamente empacar sus cosas antes de que los baúles fueran llevados al tren. Harry entró al baño y llamó a Dobby. Dobby, ya debería tener todo empacado, pero ¿podrías revisarlo por mí? Si todo está en el maletero, llévalo a donde tenga que ir, ¿de acuerdo? Dobby asintió y Harry le agradeció su dedicación antes de bajar a la sala común a esperar a Hermione. Los dos Gryffindors bajaron a desayunar para encontrarse con Luna y sus amigos entre los demás campeones. Querían despedirse de Fleur antes de que se fuera y así no tener que apresurarse en su camino al expreso. Al llegar al desayuno, una mancha rubia y plateada que se movía a toda velocidad golpeó el estómago de Harry y empezó a hablar rápidamente en francés. Harry abrazó los pequeños hombros de su emboscador. Bonjour, Gabriel. ¿Conseguiste escaparte de Fleur otra vez? Harry le sonrió a la pequeña Bella. Gabriel respondió con una larga retahíla de palabras en francés. Gabriel. Fleur se acercó furiosa al grupo, muy molesta con su hermana. Finalmente, se conformó con lanzarle una rápida mirada a la joven Delacour antes de mirar a Harry con una sonrisa. Bonjour, Harry. Hoy nos toca sentarnos con Cedric, ¿sí? Harry le sonrió y asintió. Sí, parece que Luna ya está por allá. Vamos. Al empezar a caminar, Gabriel agarró la mano de Harry y empezó a saltar, balanceando las manos entrelazadas y charlando alegremente mientras su hermana mayor traducía. El desayuno transcurrió alegremente entre el grupo y después, los estudiantes británicos llevaron a sus amigos franceses a dar un último paseo por los terrenos, terminando en el carruaje de Beauxbatons. Allí se despidieron entre lágrimas, especialmente Gabriel, que tuvo que ser subida al carruaje mientras rogaba que la dejaran quedarse unos días más. La promesa de Harry de que se volverían a ver algún día no logró contener el mar de lágrimas de la pequeña rubia, aunque Fleur sintió agradecida. A su alrededor, otros grupos de nuevos amigos también se despedían. Cuando el carruaje partió de vuelta a Francia, la mayor parte de Hogwarts estaba en el césped saludando con la mano. Las despedidas con los estudiantes de Durmstrang fueron mucho más reservadas, pero cuando su barco zarpó del lago Negro, también lo fueron con los estudiantes británicos. Con todos los visitantes extranjeros desaparecidos, el alumnado empezó a pensar en su propio viaje de vuelta a casa en poco más de una hora. Harry, Hermione y Luna no veían sentido en vagar por el castillo, solo para verse atrapados en una aglomeración de estudiantes que se dirigían al tren en el último minuto. Al llegar temprano al tren, los tres amigos pudieron conseguir un compartimento para ellos y protegerlo con encantamientos de no fijarse antes de que llegaran el resto de sus compañeros. Acababan de acomodarse cuando llegaron sus mochiles y los tres dieron las gracias a los elfos. El viaje en tren transcurrió tranquilamente con los tres amigos leyendo, charlando y jugando unas partidas de Gapstakes. Hermione podía ser particularmente sádica con ese juego. La maqueta de las piedras pasó varias veces por el compartimento que compartían, pero nunca descubrió su encanto. La señora del carrito tampoco, pero a nadie le importó, ya que Dobby y Winky les habían preparado unos bocadillos deliciosos, mucho más sanos que cualquier cosa que la alegre bruja pudiera estar vendiendo. A medida que se acercaban a Londres, Hermione notó que Harry empezaba a mostrar signos de nerviosismo. Hermione presentía, por lo que leía, que le preocupaba. «Harry, ¿estás bien?», le preguntó, con un toque de picardía. Harry la miró desde el libro que estaba leyendo. «Estoy bien, mi
¿Por qué?, le respondió. Hermione no se creyó la respuesta típica de Harry. ¿No estarás nerviosa por algo? Por conocer a mis padres, quizás. La sonrisa que había estado reprimiendo finalmente apareció en su rostro. Harry la miró con cierta extrañeza. Bueno, un poco, supongo. ¿No se supone que debo causar una buena primera impresión?, le preguntó Harry. No, tú sí. Es curioso que alguien que puede enfrentarse a dragones y basiliscos sin pestañear les tenga miedo a mis padres. Empezó a reírse. Sí, bueno, como no tengo muchas ganas de matar a tus padres con una espada, no creo que esa comparación sea válida. Hermione palideció un instante al imaginarse esa situación. Nunca me han presentado a los padres de una novia. Como yo tampoco tengo padres, siento que voy a ciegas. Hermione se dio cuenta de que se había equivocado al calcular lo que sentía Harry. No te preocupes, Harry. Mis padres son personas maravillosas, los querrás y ellos te querrán a ti. Le dio un beso en la mejilla para animarlo. Ellos te criaron. Estoy seguro de que al menos podría llevarme bien con ellos si se parecen en algo a ti. Es solo una situación un poco desconocida, así que no puedes esperar que esté completamente tranquilo, le sonrió, pero gracias por el beso y las palabras de consuelo de todos modos. Los dos se apoyaron el uno en el otro buscando consuelo y el simple placer de la presencia mutua. Al otro lado del compartimento, Luna no podía dejar de sonreírles a sus amigos. Esperaba que algún día pudiera encontrar a alguien como Harry y Hermione, alguien que la aceptara y la quisiera tal como era. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de King's Cross, Harry ayudó a las chicas a localizar sus baúles y a llevarlos en una carretilla. Harry y Hermione conocieron a Xenophilius Lovegod. Harry recordó al hombre que lo traicionó por Luna y descubrió que no podía guardarle rencor a un padre que actuaba como tal. Pasaron varios minutos manteniendo una conversación que les provocó dolor de cabeza con los Lovegod antes de que las dos rubias se fueran a casa. A continuación, llegó la reunión que más nervioso le puso a Harry. Hermione ya estaba escrutando a la multitud buscando a sus padres. Harry pudo identificar fácilmente el momento en que los encontró. El rostro de su novia se iluminó y salió corriendo entre la multitud. Harry la siguió lo mejor que pudo. La encontró con sorprendente facilidad considerando lo abarrotada que estaba la estación con todas las familias que se reunían. Harry se detuvo a unos metros de donde los Granger se abrazaban alegremente. Sintió una ligera punzada en el corazón. Nunca le envidiaría a Hermione ni a su familia, haría lo que fuera para asegurarse de que permanecieran juntos y que ella nunca tuviera que usar hechizos desmemorizantes, pero aún así le dolía saber que nunca tendría esto. Quizás si algún día tengo hijos, puede experimentar al menos una faceta de eso. Cuando Hermione se dio cuenta de que prácticamente había abandonado a Harry en su prisa por saludar a sus padres, miró hacia atrás y lo encontró allí de pie con una mirada anhelante. Se soltó del abrazo de sus padres y tomó la mano de Harry, lo acercó para que se parara frente a sus padres y, orgullosa, se encargó de las presentaciones. Harry, estos son mis padres Richard y Ellen Granger. Mamá, papá, este es mi novio, Harry Potter. Harry dio un paso adelante y, sin soltar la mano de Hermione, le ofreció la otra a su padre. Es un placer conocerlo, señor Granger. El dentista tenía un rostro amable y cabello castaño oscuro. Extendió la mano y tomó la del niño. Un placer, Harry. Tendrás que venir durante el verano para que podamos conocernos mejor. Habló con una voz tranquila que Harry imaginó que sería muy tranquilizadora para cualquier paciente que se acercara a su silla. Cuando los dos hombres se soltaron, Harry se encontró de inmediato frente a la madre de Hermione. Ellen Granger era una mujer menuda de cabello castaño rizado y ojos inteligentes. Le agarró la mano a Harry antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Sí, es maravilloso conocer por fin a la persona que conocemos de las historias de nuestra hija, dijo con una sonrisa radiante. Mamá, exclamó Hermione, visiblemente avergonzada. Me alegro de conocerla también, señora Granger, dijo Harry, un poco sorprendido por el entusiasmo de la mujer. Pasó unos minutos más hablando con los Granger, durante los cuales fue invitado a visitarlos durante las vacaciones 2 veces más.
Al final tuvieron que irse si querían llegar al restaurante donde tenían reservada la cena. Los padres de Hermione cogieron el carrito con el baúl de Hermione y se alejaron un poco para que los dos adolescentes pudieran despedirse. Te voy a extrañar muchísimo, Harry. Prométeme que me escribirás. Hermione de repente estaba mucho menos entusiasmada con su regreso ahora que se dio cuenta de que apenas vería a Harry durante meses. Te escribiré cada semana, prométeme que me responderás. Con Riddle de vuelta en su cuerpo, las cosas se van a poner peligrosas. Si no sé nada de ti en más de una semana, me subiré a mi saeta de fuego e iré a buscarte. Los ojos de Harry mostraban que hablaba en serio. Hermione asintió y se besaron tiernamente, intentando que el otro supiera que los extrañarían. Cuando finalmente se separaron, Hermione tuvo que ser conducida por sus padres, quienes la miraban con exasperación y cariño, mientras ella seguía mirando fijamente a Harry a los ojos. Una vez que la perdió de vista, Harry suspiró. Sentía un dolor casi físico por su ausencia, pero tenía planes que no podían esperar. Al deslizarse por la barrera hacia los andenes no mágicos, Harry divisó fácilmente a su tío allí de pie como una isla volcánica en un mar de gente. A juzgar por el color en la cara de Vernon, no apreció tener que esperar a Harry. Qué lástima, tío. Estarás allí un rato todavía. Harry se coló con cuidado junto a su tío simplemente caminando detrás de una familia numerosa, manteniéndolos entre él y Vernon todo el tiempo. Como Vernon buscaba a un niño que arrastraba un gran baúl, nunca se le ocurrió mirar a su alrededor a los movimientos más rápidos de la gente sin carritos. También ayudó el hecho de que se negó a mirar la barrera entre los andenes 9 y 10 para no tener que exponerse a más rarezas de las absolutamente necesarias. Afuera de la estación, Harry encontró un callejón vacío y llamó a sus elfos. En cuanto aparecieron, Harry empezó a dar órdenes. Bien, ustedes dos. Necesito que se aseguren de que nadie pueda vernos. Estamos en el Londres Magel y dudo que la gente lo entienda. Una vez que los dos elfos lanzaron los encantamientos de no observarme y repelente de Muggles, Harry continuó, Dobby, ¿está todo preparado como lo dijimos? Sí, amo Harry. Dobby parecía inusualmente emocionado por haber podido ayudar a Harry con el plan que habían ideado juntos. Excelente. Buen trabajo. Luego podemos pasar a disipar los hechizos de rastreo. Necesito que ustedes dos hagan la magia. Si necesitan que haga algo, díganmelo, ¿de acuerdo? Harry los miró a ambos a los ojos para asegurarse de que lo entendían. Dobby y Winky empezaron a agitar las manos al unísono. Harry cerró los ojos y sintió que la magia lo envolvía. Cuando la sensación desapareció, no supo si algo había cambiado. Al abrir los ojos, vio a Dobby y Winky allí de pie, con aspecto decepcionado y culpable. ¿No funcionó, verdad?, preguntó. Dobby negó con la cabeza con tristeza. Los encantamientos son colocados por uno o varios magos poderosos. Dobby y Winky no son lo suficientemente poderosos como para romper los hechizos. El rostro de Dobby se tornó nervioso. Existe la posibilidad de que si el maestro Harry compartiera su poder con Dobby y Winky, estos pudieran ser lo suficientemente poderosos como para hacer lo que el maestro ha pedido. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, Dobby cerró los ojos de golpe. Winky pareció sorprendida por lo que había oído. Sus reacciones hicieron que Harry se mostrara cauteloso. Parece buena idea, Dobby, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo y la forma en que Winky te mira me hace pensar que podría ser peligroso. Dobby negó con la cabeza al final de la pregunta de Harry. No es peligroso, amo Harry. Los magos suelen enfadarse cuando los no magos les piden compartir magia. Si dejas que Dobby y Winky te tomen de la mano, ambos extraerán magia a través del vínculo y la usarán. Harry lo consideró un momento. Parecía que podía cortar el flujo de magia rompiendo el contacto con la piel para no quedar completamente agotado, y parecía ser su última oportunidad de librarse de esos encantamientos rastreadores. Eso era todo lo que necesitaba saber. De acuerdo, confío en ustedes dos. Simplemente hagan lo mejor que puedan y paren si alguno de nosotros cae inconsciente o muestra signos de estar demasiado agotado para continuar. Ambos elfos asintieron y Harry se arrodilló frente a ellos y extendió las manos.
Cada elfo tomó una mano con la suya y comenzó a agitar la otra de nuevo. Harry sintió inmediatamente que su núcleo se agotaba. Al parecer, los elfos necesitaban mucha magia para lograrlo. Tardaron varios minutos y Harry empezaba a preocuparse por no tener suficiente poder para ayudar a los elfos a romper los encantamientos cuando sintió el contragolpe de un hechizo al romperse. La fuerza del contragolpe lo lanzó hacia atrás, cayendo a un contenedor de basura. Sujetándose la cabeza para no sentir el mareo, Harry miró a su alrededor para ver dónde estaban Dobby y Winky. Los dos elfos estaban trepando desde donde habían aterrizado contra la pared opuesta. ¿Estás bien, Dobby? Winky, preguntó Harry mientras repasaba mentalmente su cuerpo para ver qué tenía dañado. Sintió como si lo hubieran dejado sin aliento y esperaba que los elfos hubieran salido igual de bien. Al oír las dos respuestas afirmativas, Harry sintió una oulide de alivio. Si estamos bien, deberíamos salir de aquí. Quien haya lanzado esos hechizos sabrá que se han roto aquí y vendrá a investigar. ¿Estás lo suficientemente bien como para aparecerte? De nuevo, ambos elfos respondieron afirmativamente. Vámonos entonces. Ambos elfos agarraron a su amo y, con un fuerte estallido, el callejón volvió a estar vacío. Los tres reaparecieron frente a una tienda de campaña bastante grande en medio del bosque. Harry la observó con atención. ¿Lo protegiste como hablamos?, preguntó, solo para confirmar. Al ver el asentimiento hiperactivo de los elfos, sonrió. Excelente trabajo, chicos. Entremos entonces. Creo que nos vendría bien cenar y tenemos que planear algunas excursiones. En el castillo de Hogwarts, Minerva McGonagall estaba sentada en su despacho, de espaldas a su escritorio, contemplando la puesta de sol desde la ventana con un vaso de whisky en la mano. Lo hacía todos los años tras la salida del expreso de Hogwarts. Era su momento de reflexionar sobre el año anterior. Sabía que varios de sus colegas tendrían sus propios rituales en ese preciso instante. Su mirada se desvió hacia el sur, hacia donde habían desaparecido sus pupilos. Intentó verlos a todos bajo la misma luz, a pesar de que solo era jefa de casa en una cuarta parte de ellas. Era subdirectora de todas, se recordaba a sí misma con frecuencia, pero ahora mismo era subdirectora y estaba a cargo de un castillo casi vacío. Albus había entrado furioso momentos antes, diciéndole que tenía un recado que hacer antes de salir corriendo. Podría haber mostrado la misma preocupación por la participación de Harry Potter en ese maldito torneo. Le molestaba muchísimo que Albus se hubiera mantenido tan tranquilo e imperturbable mientras un chico de 14 años participaba en una competición mortal que se suponía solo era para mayores de edad. Albus había sido uno de los que impuso esa regla y, a la primera señal de que se rompía, no hizo absolutamente nada. Daba igual que Potter hubiera ganado. Ese chico destacaba en lo ridículo e impredecible. Incluso se podría decir que los campeones mayores habían estado en desventaja al enfrentarse a él. Todo aquello no era excusa para arrojar al pobre chico a los dragones, literalmente. Minerva apretó con más fuerza su vaso al recordar a Potter dejando caer su huevo de oro y cogiendo su escobe para volar al rescate de sus compañeros. Compañeros de clase que lo trataban como basura en ese entonces. ¡Qué descaro el de ese pequeño cabrón al escupirle en el ojo a un dragón! Minerva bebió su whisky de un trago y se levantó para rellenarlo. En su escritorio, no pudo evitar abrir un cajón específico y sacar la ya familiar foto enmarcada. Esta foto era una de las cosas más reconfortantes que tenía. Primero, era una foto de sus estudiantes favoritos, aunque todos sabían que el profesor de transformaciones de Hogwarts no tenía favoritismos. Segundo, tendría que admitir que había disfrutado en secreto del momento. Una sonrisa se dibujó en su rostro al mirar a las tres personas de la foto. La señorita Granger lucía hermosa y orgullosa de aparecer en una foto con su profesor. Minerva intentaba proyectar un aire de autoridad accesible. Los ojos del señor Potter brillaban con la travesura que había planeado. Observó cómo el joven bribón la abrazaba repetidamente antes de agarrar a su cita y salir corriendo riendo. Si aún puede reír después de todo lo que ha pasado, quizás aún haya esperanza. Acomodándose nuevamente en su silla con una nueva bebida y la imagen,
Minerva pensó para sí misma que nunca había tenido una elección más fácil para asignar las insignias de prefecto que este año. En una casa con forma de torre solitaria, Luna Lovegoot desempacaba su baúl. Habían llegado muchas más pertenencias de lo habitual. Sabía exactamente por qué y recordaba con alegría el año pasado. Mariette y su grupo de zorras la habían acorralado, pero algo completamente fuera de lo común había sucedido. Dos personas que querían ser sus amigas habían pasado por allí. Lo extraordinario era que Harry Potter y Hermione Granger podrían ser dos de las pocas personas capaces de intimidar a sus torturadores. Un profesor no lo habría hecho ni la mitad de bien, ya que todos los Ravenclaw sabían qué línea no cruzarían los profesores. Harry Potter era una incógnita, sobre todo después de su misteriosa entrada en el torneo. Después de que matara al dragón, los Ravenclaw supieron que, fuera cual fuese esa incógnita, nadie quería traicionarlo. Las reacciones de sus compañeras de casa cuando Harry las fulminó con la mirada tras la primera prueba eran un recuerdo feliz y lleno de culpa para Luna. Toda la casa Ravenclaw sabía tan bien como ella que el Armagedón podría azotar su torre si Luna alguna vez lo pedía. Estaba mal disfrutarlo, era casi intimidación, solo que no lo usaba para obligar a nadie a hacer nada más que no molestarla. Luna se preguntaba distraídamente si todas las amistades eran así o si solo se experimentaba con un espíritu del viento como Harry Potter en la ecuación. Quizás le preguntaría a su padre, él lo sabría. En una casa bien cuidada de Crowley, la bruja más brillante de su edad estaba hojeando su álbum de recortes mientras estaba sentada en su cama cuando su madre entró en la habitación. Hermione, cariño, ¿podemos hablar?, le preguntó Ellen a su hija. Claro, mamá, respondió Hermione cerrando el álbum de recortes y mirando atentamente a su madre. Ellen se sintió un poco incómoda al mencionarlo, pero considerando que Hermione tenía novio, era inevitable. Cariño, quiero hablarte de Harry, empezó Ellen. No le sorprendió ver la expresión de exasperación en el rostro de su hija. De hecho, sospechaba que había tenido una expresión similar cuando su madre tuvo esa conversación con ella. Sabía que su hija recordaría la charla que le habían dado antes de ir a Hogwarts sobre biología humana. Esta segunda charla era igual de importante, pero solo podía darse después de que Hermione se enamorara por primera vez. Era fácil perder la cabeza al experimentarlo por primera vez y hacer algo de lo que podría arrepentirse. Años después, Ellen deseó haber escuchado más a su madre y estaba decidida a hacer todo lo posible para que su hija comprendiera. Tu padre y yo pensamos que Harry parece un buen chico por lo que hemos visto de él, y mucho menos por lo que nos has contado. Solo nos preocupa un poco lo entusiasta que te muestras al hablar de él. Sé que puede parecer un príncipe de cuento de hadas que mata dragones en su tiempo libre, pero quiero que mantengas los ojos abiertos y te asegures de verlo de forma realista. Ellen había repasado una lista de reacciones esperadas y, cuando se reía, no aparecía en ninguna de ellas. Ira, desdén, negación y lágrimas. Sí, risa incontrolable, no. Mientras tanto, Hermione se había levantado y había empezado a rebuscar en su baúl. Cuando regresó a la cama, llevaba un fajo de periódicos y seguía riéndose. Creo que entiendo lo que quieres decir, mamá, pero necesitas pensar en nuevas metáforas para Harry. Dicho esto, le entregó el fajo a su madre. Ellen se quedó boquiabierta al sostener un periódico que mostraba al novio de su hija sacando una espada de lo que parecía un dragón y entregándosela a un pájaro que apareció envuelto en llamas. Antes de que empieces, eso no está manipulado. Yo estuve presente cuando ocurrió. Harry realmente mató a un dragón con una espada y una escobe. La periodista que lo escribió le envió una copia de cada artículo que ella escribió sobre él. Me los dio para mi álbum de recortes. Simplemente no tuve el valor de decirle que también tenía mi propia suscripción y que quería conservar al menos una copia de los periódicos intacta. La boca de Ellen se movía, pero no salía ningún sonido mientras intentaba asimilar lo que la imagen y su hija le decían. En un intento de ganar tiempo, miró los demás titulares. Fue una mala decisión. Esa enorme serpiente daba tanto miedo como cualquier dragón.
Que sacaran a su hija del agua como si fuera la portada de una mala novela de bolsillo recalcaba bastante bien el punto de Ellen y, al mismo tiempo, hacía menos probable que Hermione la escuchara. La portada de una revista describiendo la primera cita de su hija no parecía posible. La imagen del caos frente a unos setos no le decía mucho todavía, pero sí se parecía en algo a las demás. El novio de Hermione estaría en el centro de todo. Quería comprar unos marcos de fotos como los que les envié a ti y a papá por Navidad y colgarlos en la pared. Creo que sería buena idea que los leyeras primero. En realidad, no son tan inexactos como temíamos. Hermione le dedicó a su madre una sonrisa comprensiva. No te preocupes. Es difícil comprender lo increíble que es mi Harry. Dale tiempo. Ellen simplemente asintió y se levantó. Al salir de la habitación con los periódicos y la revista Mágicos, reflexionó que ninguna parte de esa conversación había salido según lo planeado. Necesitaba encontrar a Richard y ambos necesitaban revisar esa montaña de información. Por alguna razón, no creía que Hermione hubiera decidido gastarles una broma a sus padres de repente. La conversación sobre el novio de Hermione podía esperar hasta que descubrieran quién era exactamente. De vuelta en su habitación, Hermione se dejó llevar por la risa que la consumía. Felizmente, volvió a sacar su álbum de recortes. Guardar copias adicionales de artículos sobre Harry había resultado ser una de sus mejores ideas, después de todo. En una casa destartalada en la campiña de Devonshire, un pelirrojo reflexionaba sobre el último año. Ronald Weasley había empezado el año como el mejor amigo de Harry Potter. Eso cambió cuando Potter se inscribió en el torneo y no quiso compartir con Ron como lo había hecho. Después de la primera prueba, Ron se convirtió en el centro de atención cuando Dumbledore le pidió que cuidara el huevo de oro hasta que Potter pudiera recogerlo. Ese día fue uno de los mejores que Ron recordaba. Le ponía de los nervios que pudiera haber habido muchos más si Potter hubiera dejado de acaparar toda la gloria y hubiera dejado que Ron la compartiera de vez en cuando. Aún así, se había disculpado, así que Potter debería haberlo perdonado. Tras pensarlo mucho, Ron comprendió por qué no había sucedido como lo había planeado. Granger. Esa ridícula ratón de biblioteca se había plantado firmemente al lado de Potter. Ron estaba seguro de que, de no haber sido por Granger, Potter no habría armado tanto alboroto. Eso significaba que tenía que alejarla del niño que sobrevivió y la fama y el reconocimiento que había disfrutado después de la primera y la segunda prueba volverían a él. El problema de Ron era que no tenía ni idea de cómo iba a separarlos. Al fin y al cabo, las chicas eran criaturas extrañas e insondables. Sabía lo que tendría que hacer y ahora solo intentaba encontrar la determinación para hacerlo. Se puso de pie y salió de su habitación en busca de alguien que, estaba seguro, conocería el funcionamiento interno de una adolescente como nadie. En una magnífica mansión de Wiltshire, uno de los príncipes más nobles del mundo mágico reflexionaba sobre el último año. Para Draco Malfoy, había sido una pesadilla. Ese mestizo bastardo de Potter lo había humillado públicamente y luego había vencido a dos auténticos sangre pura en la maldita copa de los tres magos. Para colmo, su padre había resultado gravemente herido por Potter justo después de la última prueba. El patriarca Malfoy había perdido la mano que usaba la varita por culpa de uno de los malditos cortadores de Potter y ahora estaba aprendiendo a usarla con la que le quedaba. Quizás fuera mejor que el padre de Goyle, vaporizado por una de las maldiciones explosivas del bastardo, o que uno de los otros 7 que murieron a manos de Potter. Este tipo de insulto no podía quedar sin respuesta. Si Potter quería una guerra, la tendría, pero se necesitaría astucia, sigilo y un plan ambicioso. Draco se puso a planear la venganza contra su némesis. En la oficina del jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, Amelia Bones brindó con whisky de fuego por Harry Potter. El muchacho había cumplido con su deber, tanto por ella como por toda la Gran Bretaña mágica. En su escritorio había una carta de Gringotts informando de que su departamento había recibido una donación de más de 4 millones de galeones.
Usaría el dinero para establecer un sistema de respuesta ante cualquier ataque de mortífagos. Le escribiría una nota al señor Potter agradeciéndole su labor justo después de terminar con eso. Era lo mínimo que podía hacer. En un callejón de Londres, una figura se movía, blandiendo una varita. Sin duda había encontrado el último lugar donde los rastreadores del chico Potter habían estado activos. Sin embargo, no había ninguna señal mágica que pudiera identificar, así que, como los había eliminado el pequeño mocoso, la figura gruñó frustrada. No había nada allí que pudiera ayudarla. Tendría que buscar otros métodos para encontrarlo y, maldita sea, no necesitaba esto ahora mismo. Con un fuerte crujido, la figura desapareció del callejón. En una tienda de campaña en un claro del bosque de Dean, cuya existencia ya nadie conocía, Harry Potter se encontraba sumido en el pánico. Había pasado poco más de un mes desde que terminó el trimestre y había aprovechado bien ese tiempo, como lo demostraba el orbe azul que agitaba de arriba abajo para aliviar la creciente ansiedad. Él y Dobby habían ido de excursión al departamento de misterios. Durante su visita, Harry se dio cuenta de que la orden ya había empezado a vigilar la entrada cuando vio una pierna que sobresalía de la nada y oyó ronquidos provenientes de esa misma zona. Se coló dentro y cambió la esfera de profecía por una esfera de grabación preparada con un mensaje insultante. Mientras estaba allí, Harry encontró la biblioteca de los inefables. Una inspiración lo inundó y se dispuso a buscar toda la información posible sobre almas gemelas. También se apoderó de otros tomos que le parecieron interesantes, como Sintiendo magia activa, una disertación, y Fallo en cascada de las alas, un enfoque de fuerza bruta. Finalmente, encontró un volumen decepcionantemente pequeño titulado Sobre la vinculación de las almas, que parecía ser la única fuente del departamento sobre el asunto. Decidió que, dado que oficialmente estaba cometiendo un robo, probablemente debería largarse de allí con sus ganancias ilícitas. Se prometió a sí mismo que las devolvería después de la guerra. Desde entonces había leído los libros que había robado y, francamente, estaba un poco decepcionado con la información disponible sobre los vínculos de almas. Según el libro, esto se debía a la naturaleza íntima del vínculo. La mayoría de las parejas unidas no querían que alguien las sondeara ni las explorara a ellas ni a su relación. Esto también dificultaba determinar con exactitud la rareza del fenómeno. Sobre la unión de las almas, describía el vínculo de almas como un proceso que dura toda la vida, mediante el cual dos personas crecían juntas y se fusionaban hasta que sus almas se conectaban a un nivel fundamental. Tras la primera conexión, el vínculo se consideraba forjado y solía medirse por el grado de entrelazamiento de la magia de la pareja. Se desconocía si los muggles también formaban vínculos de almas, ya que no había magia que los inefables pudieran medir. Nada de esto facilitó que Harry se acercara a Hermione para hablar sobre la posibilidad de que fueran almas gemelas, ya que el libro no explicaba cómo medir el entrelazamiento de la magia de dos personas, aparentemente asumiendo que el lector ya tendría ese conocimiento. Harry continuó dando vueltas a la profecía. Había considerado una buena señal que Madame Bones no le hubiera enviado ninguna citación con su nota de agradecimiento ni con el paquete posterior. Cuando le preguntó si podía hacer algo para agradecerle su donación, Harry respondió pidiendo los informes posteriores a la acción de los héroes de la última guerra. Los revisó para intentar encontrar algún patrón en los ataques de los mortífagos. Hasta el momento, no había encontrado nada más que sus tácticas consistían en superar en número y aterrorizar a sus oponentes. Si estos no podían contraatacar, los mortífagos se volvían invariablemente sádicos. Si encontraban resistencia, huían. Harry también había estado practicando hechizos bajo la protección de Dobby para evitar que se detectara la magia de menores. Había avanzado mucho con el abrazo de Gaia ahora que estaba lejos de las losas artificiales y saturadas de magia de Hogwarts. No era, ni mucho menos, un dominio del hechizo, pero al menos podía moldear pequeñas cantidades de tierra y le daba algo con que trabajar al regresar a Hogwarts. También podía sostener el escudo celestial durante 18 segundos completos.
Le había pedido a Winky que llevara su armadura al armero para que la reparara con la piel que aún le sobraba en su bóveda. También mandó a hacer guantes y botas a juego con la armadura. Así no tendría que sufrir con una mano o un pie destrozado si decidía volver a lanzar una parte del cuerpo no vital frente a un hechizo que de otro modo sería letal. Había hecho una excursión al mundo Magel solo para comprar ropa nueva con dinero que Dobby había intercambiado en Gringotts. En lugar de eso, había visitado una tienda de segunda mano y comprado ropa que le quedaba bien. Era una experiencia nueva, en cualquier caso, y Harry estaba encantado con su nuevo vestuario. Sabía que su cuerpo cambiaría drásticamente en los próximos 12 meses y no tenía intención de malgastar su dinero comprando cosas caras que nunca usaría antes de que le quedaran pequeñas. Solo esperaba que a Hermione le gustara su nuevo look. Harry suspiró. Sabía que intentaba distraerse y, para ser sincero, no estaba funcionando. El mensaje de Hermione no había llegado esta semana y Harry empezaba a preocuparse de que algo hubiera pasado. Habían enviado a Hedwig ayer por la mañana, pero incluso cuando los Granger estaban en Francia de vacaciones anuales, había regresado antes. Ya había conseguido su capa de invisibilidad y su escove, y estaba listo para salir corriendo de la tienda en cuanto fuera oficial. No quería interrumpir el tiempo que Hermione pasaba con su familia y se sentiría como un canalla si aparecía con la varita encendida cuando la realidad era que Hermione simplemente estaba perdida entre las páginas de un libro. Harry acababa de volver a captar la profecía cuando algo le llamó la atención a través de la solapa de la tienda. Harry lo dejó inmediatamente sobre la pila de periódicos que había sobre la mesa de su tienda, expandida mágicamente. Había continuado su suscripción al Profeta para saber qué esperar a su regreso al mundo mágico. Le sorprendió que Dumbledore hubiera sido despedido del Visengamot y de la CMI por robo de un artefacto raro. Leyendo con atención, llegó a la conclusión de que el artículo se refería al pensadero. Se sintió un poco culpable por haber causado que el director perdiera una herramienta tan valiosa. Después de todo, él también había robado de ese departamento y no podía condenar al anciano por ello. También notó que su nombre estaba siendo nuevamente manchado por el fango y se preguntó por qué se molestaba. Sin embargo, sabía la respuesta: no podía condenar a inocentes por la corrupción y la idiotez deliberada de su gobierno. También notó que Sturgis Patmore había sido arrestado por intentar entrar en el departamento de misterios. Harry había sacado su varita mientras se dirigía a la entrada. Pudo ver una mota moviéndose por el cielo hacia él. Reprimió su primera reacción, que fue de alegría y alivio. Había recibido muchísimas lechuzas de la orden durante el verano. Muchas más que la última vez, salvo que todas contenían encantamientos de compulsión, trasladores, localizadores o una combinación de los tres. Harry solo había respondido a las de Sirius si no tenían encantamientos, para hacerle saber a su padrino que estaba bien y a salvo, y que no apreciaba los intentos de secuestro. Cuando vio que la lechuza que se acercaba era Hedwig, Harry no se permitió relajarse. Hedwig era ridículamente lista, pero ya había tenido una seguidora antes, que afortunadamente se había topado de cabeza con una protección confundidora que Dobby había erigido. Hedwig aterrizó en la rama de un árbol que había reclamado como suya todo el verano y ululó con tristeza. No tenía cartas para su humano y sabía que le causaría angustia. Tenía razón. Harry maldijo en voz alta antes de guardar su varita en la funda. Agarró la capa y su saeta de fuego y salió. Dobby, Winky, vamos a casa de Hermione. No se ha registrado y no es propio de ella. El tono de Harry era más duro de lo habitual al hablar con sus elfos. Podemos llevar al amo Harry a casa de la señorita, ofreció Winky. Al igual que Hedwig, los elfos sabían que esto era difícil para su amo. Gracias, Winky. Lamento molestarte, pero cuanto antes averiguemos qué pasó, mejor, le dijo Harry al elfo, obligándose a moderar el tono. Concéntrate. La vida de Hermione podía pender de un hilo y tú querías ir en escobe. La autorrecriminación de Harry fue interrumpida por una sensación de presión antes de darse cuenta de que estaba frente a una casa bastante bonita. Sin duda era más grande que el número 4 de Privet Drive.
Dobby y Winky se aseguraron de ser invisibles en cuanto llegaron, así que Harry empezó a caminar hacia la puerta. Años de experiencia le habían enseñado que la gente respetable odia ver a alguien merodeando cerca de su casa. Moverse como si supieras a dónde ibas evitaba que la gente le gritara al tío Vernon que su sobrino estaba a punto de robar en sus casas. En la puerta, Harry agradeció ver el nombre de Granger en una pequeña placa sobre el timbre. Tocó el timbre y rezó para que al abrirlo viera una cabeza familiar de espesa cabellera castaña. Tenía razón a medias.